poder despertar en ustedes ese conocimiento, les voy a presentar lo que en Ruralia hemos llamado los puntos de dolor de la educación rural. Hemos hecho un estudio ciclo por ciclo y hemos detectado en cada uno de los ciclos de vida de una persona que nace en un ámbito rural, hemos ido detectando los puntos de dolor. Como ahora no podemos cubrir todos los que hemos detectado, vamos a hablar de 1 o 2 puntos por cada ciclo de vida a manera de ejemplo. Por eso es que también sería bueno conocer si ustedes conocen otros puntos de dolor para ese mismo ciclo de vida. Entonces voy a proceder ahora a compartir mi pantalla. Permítanme un momento, por favor. Perfecto. Entonces yo creo que ya la pueden visualizar en este momento. ¿Estoy en lo correcto? Sí, podemos visualizar. Buenísimo. Entonces, primero pensemos siempre en la ruralidad como una oportunidad, nunca como un problema. La ruralidad es una promesa que todavía no podemos cumplir, pero es siempre una promesa que solo tiene obstáculos para hacerse realidad. Tenemos en cuenta que son más de 2 millones de estudiantes en todo el país, ¿no? 25% de la matrícula que estudia en ámbitos rurales. No estamos hablando de un grupo pequeño de peruanos y peruanas. Estamos hablando de un porcentaje grande de nuestra matrícula nacional. De ahí la relevancia de tomar foco en esta población, porque lamentablemente en el sistema educativo es la que presenta mayores brechas. Entonces, si el sistema educativo es aquel que nos asegura en el futuro un país con igualdad de oportunidades, con mayor cohesión social, con la posibilidad de que puedas cumplir todos tus sueños, no importando dónde nazcas, el género, la lengua materna o cualquier convicción, sin importar todo eso, tengas la misma posibilidad de cumplir tus sueños. Si eso es la gran promesa del sistema educativo, entonces el sistema educativo no puede reproducir las mismas desigualdades que la sociedad tiene. Porque si las reproduce, entonces simplemente está condenando en el futuro a que sigamos siendo un país con desigualdad. Por eso es que tenemos que trabajar arduamente para que, en primer lugar y de manera el sector educativo sea aquel de una real igualdad de oportunidades para todas y todos. Y en ese sentido es que estos puntos de dolor nos ayudan a identificar cómo podemos entender a la persona, no la política, no la estrategia, sino la persona que vive en estos espacios y cuáles son los objetivos o digamos o las metas que tiene que enfrentar. O retos en todo caso, ¿no? Como podrán ver, los hemos dividido en primera infancia, de 0 a 2 años, o lo que se llama en el sistema inicial ciclo 1. Luego viene la infancia temprana, de 3 a 5 años, o ciclo 2. Todo eso es, o lo llaman jardín o nido, ¿no? Luego venimos a niñez intermedia, de 6 a 11 años, y eso es primaria. Luego viene la adolescencia de 12 a 16 años, que es secundaria, y luego viene la juventud y adultez, que lo vemos con más de 17 años, y está relacionado más con la educación superior y técnico-productiva, ¿no? Entonces, se dan cuenta que cada uno de los ciclos de vida los hemos estado también conectando con cada uno de los ciclos y los niveles educativos que tenemos en el sistema, para también ir vinculando sistema con ciclo de vida. Pues ahora vamos a ver cada uno de ellos. Comencemos hablando de la primera infancia, de 0 a 3 años, y esto vendría a ser la cuna en educación inicial. Lo primero, y el punto de dolor más duro que tenemos, es la anemia, ¿no? Y la anemia marca como una gran separación entre los que pueden y los que no van a poder por el resto de la vida. Es decir, si nosotros mantenemos una gestación y una anemia persistente de 0 a 3 años, ya esa persona en el futuro no va a poder desarrollar toda la potencialidad que su nacimiento le otorgó, ¿no? O sea, es decir, ya tiene un techo. Y dígame si no hay cosa más injusta que colocar un techo a una peruana o peruano en su edad más temprana de vida. Poder reducir la capacidad de volar a los 3 años es una de las injusticias más grandes que puede haber en un país y está pasando en el Perú. Ustedes pueden ver que aquellos que no logran
Esos niveles de anemia están en este lado más árido, de donde el aire no llega, ¿no? El aire a la sangre que llega al cerebro y que te permite justamente el desarrollo de todas las condiciones neurológicas para tu desarrollo, ¿no? Está bombeando, ¿no? Y ese es el suelo árido, sobre el cual no va a crecer un árbol fuerte, ¿no? Que dé vida y que pueda efectivamente sostener todo un ecosistema que es nuestro país. ¿Qué está pasando entonces con la anemia en términos concretos, ¿no? Cuando vemos este resultado de 6 a 35 meses, ¿no? En general, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para las poblaciones donde la anemia tiene una persistencia de más de 40% en estas edades, ¿no? Es un problema de salud pública grave, ¿sí? Entonces, más del 40% de la población es un problema de salud grave. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Estamos en ese 40, estamos en 39%. Es decir, estamos en un momento grave de nuestra anemia, que seguro con el impacto del COVID y con la potencial crisis alimentaria que vamos a tener en el futuro cercano, esto puede todavía recrudecer, ¿no? En ese sentido, hay otra brecha. En el ámbito urbano, esto es de 35%, está mejor, pero en el ámbito rural es de 49%, vamos a decirle la mitad de los niños, cuando se les tomó el despistaje, resultó en anemia, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué lo rural debería, si están más cerca de los alimentos, si hay una cultura más sana, ¿por qué deberían? Porque todavía no hay acceso al total de nutrientes que se tienen que tener y todavía falta mucho trabajo para generar los hábitos alimenticios, la comida responsiva, que permita justamente combatir esta anemia, pensándola no ni siquiera desde que nace el niño, sino incluso desde la gestación de la madre, ¿no? Entonces acá ya tenemos un problema de salud pública que afecta específicamente a este cohorte de vida, ¿no? Que debemos comenzar a visualizar. Pasemos a un segundo, ¿no? La niñez temprana, de 3 a 5 años, ¿no? O el famoso ciclo 2. Ustedes saben que es importantísimo en nuestros primeros años de vida desarrollar este apego seguro, ¿no? El apego seguro es que nosotros en principio no aprendemos con nuestra cabeza, aprendemos con el movimiento, con nuestro cuerpo, con la emoción, con el cariño, ¿no? Con el amor. Ese aprendizaje temprano genera o cimienta unas condiciones de seguridad que nos permiten un desarrollo sano al futuro. Por ejemplo, desarrollan resiliencia. ¿Qué significa eso? Que ante las adversidades que la vida nos va a presentar, porque así es la vida, te da adversidades, vamos a tener la capacidad de tener la inteligencia emocional suficiente como para entenderlas, dimensionarlas y poder superarlas, ¿no? Pero cuando nosotros no nos han generado en ese sentido de seguridad desde muy pequeños, entonces no desarrollamos la seguridad necesaria para poder reponernos ante esas adversidades. Y eso en esencia es esta necesidad de apego seguro. ¿Qué ha estado pasando con el apego seguro? Lo más complicado de que nos ha dejado la pandemia es una caída en el acceso a la educación. Si bien en primaria y en secundaria eso ya se está revirtiendo, en inicial ha sido la caída más dura. Primero, porque las familias todavía no tienen una conciencia de la importancia de inicial en el desarrollo de las niñas y niños, ¿no? ¿No? Y segundo, porque claro, a distancia es mucho más difícil para un niño de 3 a 5 años que para niños mayores poder conectar con la educación, ¿no? Entonces, esas variables han hecho de que no se pueda generar en el proceso una, eh, una educación de calidad durante la pandemia, ¿no? Entonces estos niños en su mayoría han estado en casa, no haciendo de repente actividades lúdicas que permiten justamente desarrollar todas las capacidades psicomotrices, que como les decía al principio es la manera como aprendemos a esta edad para poder superar los retos que responden a 3 a 5 años. Y en ese sentido también los padres, de repente sin la asesoría a veces de los maestros, no han podido tener todas las capacidades como para poder darle la mejor posibilidad de crecimiento a sus hijas e hijos. Entonces acá hay un tema clave que tenemos que comenzar a entender mejor qué ha pasado con este corte. Si bien ha sido más fuerte la caída en lo urbano, ustedes pueden ver que al 2019 lo urbano tenía un acceso mayor que en lo rural, ¿no? Y al 2020 ven ustedes cómo se revierte eso, ¿no? Lo rural cae,
pero cae mucho más lo urbano. Si bien pasa eso, ¿no? Es cierto que lo rural siempre ha estado por debajo del urbano. Y lo más probable es que el urbano rebote hacia arriba y lo rural continúe con esa brecha. Entonces debemos ahí también tener cuidado. La otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando se habla de acceso en educación inicial, no solo se están incluyendo las educaciones iniciales formales, digamos, las educaciones iniciales de colegio, ¿no? Con currículo, con docentes, con todas las condiciones que tiene que tener, sino también los PRONEIs, ¿no? Los no escolarizados, que es una suerte de servicios remediales, es decir, servicios que se dieron porque no se tenían todas las condiciones básicas de calidad para poder llegar a un jardín de educación inicial. Entonces se dieron la posibilidad de poder expandir el servicio a través de estos puntos medios, digamos, ¿no? La idea es que poco a poco los PRONEI se vuelvan centros de educación inicial, ¿no? Escuelas de educación inicial, pero en este cómputo del acceso están ellos inmersos. Y si bien hacen muchos esfuerzos los PRONEI con muy pocos recursos, ¿no? De todas maneras sí implica que la calidad que puedan prestar por los recursos, por la dotación de recursos que tienen, no llega todavía a esas condiciones básicas de calidad. Entonces también tenemos que entender cómo vemos la calidad cuando hablamos de educación inicial, ¿no? Que no es igual a la educación primaria y secundaria. Luego tenemos en el punto del orden de la niñez intermedia, y vamos a hablar ahora de la primaria, y acá nos vamos a detener un poquito porque acá ya existe una complejidad mayor en el sistema, ¿no? Que se resuelve en esta, que se refleja siempre en esta idea de lejanía, ¿no? En esta idea que tenemos una atomización de la población en áreas rurales, ¿no? Y esa atomización geográfica de la población hace que siempre estemos lejos de ellos, que es muy distinto a la cercanía o la concentración que podemos ver en las ciudades. Entonces, esa variable demográfica, ¿no? Condiciona todo el sistema. Entonces, ¿cómo entendemos esta lejanía, ¿no? En el fondo, ¿qué significa? Primero significa una lejanía física, ¿no? Más del 50% de escuelas rurales está en centros poblados que está a 2 horas de la capital de provincia y tiene menos de 500 habitantes, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver una medida de esa dispersión. Entonces esa dispersión hace que estas escuelas terminan siendo pequeñas, ¿no? Para que puedan dar el servicio a todas estas poblaciones, no se da una inversión tan grande por escuela, porque cada escuela tiene una población estudiantil baja. En ese sentido se dan los efectos multigrados, ¿no? ¿Qué significa multigrado? Muchos grados en una misma sala. Se da el efecto unidocente, que significa que además de tener muchos grados en una misma sala, solo tienes un profesor para los 6 años de primaria, ¿no? Podemos ver que en lo urbano, la presencia de lo polidocente multigrado o lo unidocente multigrado es mucho menor que la presencia de ambos formatos en lo rural. Por ejemplo, lo polidocente multigrado es el 43%, casi la mitad, ¿no? Está en esa situación en la cual más de un grado está en un mismo salón. Y el unidocente multigrado es de 12%, ¿no? Lo cual significa que una de cada 10 escuelas solo tiene un docente para los 6 grados. Entonces ahí podemos ver retos ya del docente en el manejo de la complejidad del currículo hacia sus alumnos. Y vamos a ver qué otros retos también tiene el docente rural. Ahora se ha planteado otra lejanía, que es la digital, ¿no? Y es que tenemos una elevadísima brecha de conexión a Internet en las casas. Y con esto me refiero a una conexión de 24%. No me refiero a la conexión a través del celular, ¿no? Que puede ser una conexión ligada más al uso del celular en la casa, del papá y la mamá que trabajan con el celular, y entonces no hay mucho acceso con el celular para los hijos e hijas. Entonces, estoy hablando del acceso a Internet a casa. En el caso de los rurales, solo el 1.4% de los hogares con hijos en la escuela tiene acceso a Internet, versus el urbano, que es 23%, ¿no? Ya el urbano es bajo también, ¿sí? Pero el rural es extremadamente bajo. Entonces, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Muchos de los hogares en ámbitos rurales han tenido que continuar clases con Aprendo en Casa vía radio o vía televisión, pero con poco acceso a Internet y, por tanto, con poco acceso a interacción, ¿no? ¿Cómo han logrado estar los profesores en contacto con sus alumnos? Ya ustedes saben todas las técnicas, ¿no? Por WhatsApp,
juntándolos en algunos espacios abiertos, ¿no? Tratando de ir casa por casa, teniendo diferentes estrategias que les permitían mantener cierto contacto con los alumnos. Y acá hay otra lejanía que es importante también visualizar, que es la lejanía cultural. Si el Perú es rico en algo, es en diversidad. Diversidad cultural, diversidad ambiental. No lo decimos nosotros, eso lo reconoce todo el mundo, ¿no? Esta diversidad tiene que darnos fortalezas para poder enfrentar nuestros principales retos. Entonces, gestionar la diversidad es importantísimo, poder encontrar cómo le sacamos el máximo potencial a cada uno de los aportes culturales de nuestro país es algo que debemos enfocarnos. Y por eso está la educación intercultural bilingüe. Pero lamentablemente cuando nosotros analizamos, por ejemplo, una medida, los aprendizajes, y comparamos cuál es el resultado del nivel satisfactorio, ¿no?, de aprendizajes en lenguas originarias versus el promedio nacional, vemos que todavía hay una gran brecha, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de estos exámenes se toman en áreas rurales, ¿no? Entonces, la segunda lengua, ¿no? Y los resultados que tienen son en los ámbitos rurales. Entonces, si comparamos los resultados que ven con respecto al total nacional, ¿no? Ven ustedes que están por debajo. Y cuando los comparamos con el rural, ustedes pueden verse que algunos están por encima y otros están por debajo. ¿Cuáles están por encima? El quechua, el aymara, el quechua cusco collao y el quechua chanca, porque esos están en la parte andina, y en la parte andina que tiene una mayor cantidad de población, cuenta también con una mayor cantidad de docentes capacitados en esta lengua, ¿no? Y con escuelas de mayor longevidad, lo cual le da cierta diferencia con respecto a aquellas lenguas originarias amazónicas, como la ojún, el chipibo o la charenca. Estas lenguas, como pueden ver ustedes, tienen resultados menores que incluso el promedio rural. Entonces ya vamos viendo algunas condiciones más específicas de cómo enfrentamos estos aprendizajes de acuerdo a la lengua materna. Y cómo también podríamos estar viendo que no solo hay una diferencia entre lo nacional y las lenguas amazónicas, sino que incluso entre las lenguas amazónicas y las lenguas, perdón, entre las lenguas andinas y las lenguas amazónicas, dado que las lenguas amazónicas tienen una menor cantidad de profesores expertos en esa lengua, y eso también genera una mayor dificultad para conseguir los logros educativos. En ese sentido, este conjunto de lejanías nos presenta serios retos, ¿no?, que pueden explicar de manera conjunta por qué es que tenemos estas diferencias, ¿no? En lo urbano, matemática, 18% satisfactorio versus rural, 11%. En lo urbano, 40% en lectura versus lo rural, 17%. ¿Qué otros retos tenemos para poder reducir estas enormes brechas, ¿no? Por un lado, tenemos bajas capacidades de los docentes, como les había comentado, por ejemplo, en el caso de lenguas maternas, existe ese problema, pero también tenemos otra necesidad de llevar a docentes más capacitados, donde los aprendizajes son más bajos que en lo rural. Esta política usada en otros países de llevar al mejor docente donde más se le necesite, es ciertamente una política de reducción de brechas muy efectiva. Pero ¿qué se tiene que hacer para que eso suceda? Se tiene que mejorar las condiciones de la ruralidad para que los mejores docentes tengan los incentivos correctos. Un estudio de la Universidad del Pacífico reciente identificó que los incentivos que se ponían, esta asignación por ruralidad adicional, no necesariamente eran lo suficientemente atractivos para que alguien de zona urbana con buenas calificaciones, hablo de un docente, pueda trasladarse a una zona rural. Lo que sucedía en la práctica es que la zona rural tenía una redistribución de sus docentes, los mejores docentes donde las ruralidades, asignaciones de ruralidad eran mayores, pero no necesariamente podías captar a otro tipo de docente. Entonces ahí hay que pensar en los incentivos, hay que pensar en las condiciones en las cuales vamos a recibir a los docentes, porque muchas veces también son docentes urbanos que no han vivido, no se han desarrollado, no se han formado en ámbitos rurales. Entonces el choque también es fuerte. Entonces, también tenemos que mejorar la casa, la alimentación, el cuidado, ¿no? Entonces, y la otra cosa es la carga administrativa, ¿no? Un docente en un área rural, no solamente docente en el área rural, es administrativo, limpia su salón, llena las notas, la manda a las UGELES, y por si fuera poco cumple diversos roles en la comunidad incluso, ¿no? Entonces la carga de un docente rural es bastante alta, más allá de la carga que tiene muchas veces de ser un solo profesor para 6 grados. De ahí es que tenemos que ver que siendo ese el principal factor de calidad para los aprendizajes, cómo acompañamos para mejorar.
Bueno, como pueden ver, la educación de primaria tiene bastantes retos, he mencionado solo algunos de ellos, y que nos lleva hacia la adolescencia, ¿no? De 12, 16 años, y cómo afrontamos esta adolescencia y cómo afrontamos la secundaria. Ustedes también tienen que entender acá que la adolescencia es otro estadio de vida, ¿no? Aquellos que tienen hijos adolescentes no tengo que explicarles nada, ¿no? Pero tienen otra forma de relacionarse, otra forma de comunicarse, otra forma de desarrollar sus sentimientos, otro tipo de inseguridades también, ¿no? Que tenemos que acompañar justamente para fortalecer esos vínculos con la comunidad y ayudarles a un desarrollo más sano en el futuro. Entonces, esta adolescencia tiene ahorita un reto de transición, es decir, cómo logramos que de la primaria efectivamente transite a la secundaria. ¿Y por qué? Porque en la primaria nosotros podemos generar un unidocente multigrado, un polidocente multigrado, no es lo mejor, pero se puede gestionar porque el proceso de enseñanza durante la primaria tiene mucho más similitudes entre los grados y es posible, no recomendable, pero posible poder juntar a varios grados en un salón. Sin embargo, la secundaria, por la complejidad de los contenidos, ya no presenta esas facilidades, ¿no? De poder articular a todos en un mismo salón y necesita de un mayor equipamiento justamente porque las materias se vuelven más complejas. Entonces, la escuela secundaria ya no es tan fácil de escalar, de reproducir como la escuela primaria. Por eso hay menos escuelas secundarias que primarias. Miren este dato. Por cada 5 locales con primaria, hay un solo local con secundaria. Entonces ustedes pueden entender esta foto, ¿no? De los chicos caminando largas distancias para llegar a su colegio, o de repente en una bicicleta, o en un pequepeque en la parte amazónica, ¿no? Tratando de llegar al colegio justamente por la gran distancia que tiene. En ese sentido, lo que se hace es tratar de generarles facilidades para que no tengan que estar transportándose todos los días desde su local original, desde su casa, hasta la escuela. Y para eso se generan estos modelos diversificados. Por ejemplo, el modelo de alternancia, ¿no? Donde los estudiantes están 2 semanas en la escuela y 2 semanas en la comunidad, justamente para cumplir los roles que la comunidad necesita, básicamente roles productivos, ¿no? O de cuidado del hogar, que necesita justamente para poder subsistir, sobrevivir. Entonces, la alternancia es una modalidad muy interesante. Ya la residencia estudiantil se da para zonas con mayor dispersión geográfica y los estudiantes se quedan por un mes dentro de esta residencia. Y este modelo que es interesantísimo, que es la secundaria tutorial, que es un grupo de docentes que van rotando en diferentes comunidades. Entonces, vamos a poner que tienes 3 docentes con 3 materias distintas, tienen 3 comunidades a su cargo, entonces un docente va una semana a una comunidad, otro docente a la otra y el tercero a la tercera, y luego pasa la semana y rota, ¿no? De tal manera que cada estudiante pueda tener acceso a cada materia con un docente distinto, dada la complejidad del contenido. Interesantísimo esta secundaria tutorial que se está implementando sobre todo en la Sierra Central. Eh, pero cuando vemos cuál es la cantidad de locales educativos o de instituciones educativas que tienen alguno de estos modelos, solo el 1% del total de escuelas secundarias. Entonces, claro, estas modalidades que son más caras, más complejas de implementar, no solucionan en general los problemas de la secundaria. Porque también acá hay otro problema grave, ¿no? Y es un problema de equidad. Generalmente la equidad en aprendizajes en algunos grados y zonas se está reduciendo significativamente y eso es muy alentador, pero en otros espacios todavía se mantiene muy fuerte. Y esta inequidad, por ejemplo, para las personas que de 25 a 34 años han terminado, ¿no? En su máximo logro educativo, ¿sí? Quien ha terminado secundaria, en el caso de lo rural, el 43% de hombres, pero en el caso de lo femenino, el 30%, 29,8%, ¿no? Entonces ahí ya vemos una brecha en cuanto a las oportunidades que, como les digo, tenemos que seguir cerrándola justamente para que todos puedan completar esta transición, ¿no? Y claro, existe todavía una baja transición de la secundaria a la educación superior, ¿no? Cuando ya pasamos de esta lógica de secundaria a esta posibilidad de seguir construyendo competencias para un mejor ingreso al mercado laboral, vemos ahí una caída muy fuerte, ¿no? Que en el 2019 estaba alrededor del 30%, ¿no? Del 37% para ser más exactos, y hacia el 2020 por la pandemia se redujo a 20%. ¿Qué significa esto?
que en el caso del 2019 era casi 4 alumnos de cada 10 egresados de secundaria accedían a un tipo de educación superior, técnico productivo, universidad, estudio superior tecnológico, pedagógico o artístico, ¿no? A uno. En el 2020 era 2 de cada 10 egresados de secundaria. Entonces ahí tenemos unos fuertes retos de cómo aumentamos estas posibilidades de seguir construyendo competencias, porque la distancia entre lo urbano, que por ejemplo en el 2019 era 40%, en lo rural era de 25%, ¿no? O sea, la mitad. Entonces, ahí hay un gran reto de cómo aumentamos las oportunidades y por qué se da esto también. Porque hay una gran concentración de la oferta de educación superior en zonas urbanas, ¿no? Lógicamente, por eso hay muy pocas oportunidades para que alguien de zona rural pueda estudiar en un instituto o en un centro superior tecnológico, ¿no? Y con eso creo que también entra las posibilidades que tenemos de invitar a los estudiantes de ámbitos rurales a que puedan gozar de estas ofertas en los centros poblados más cercanos que puedan haber. Pues también ahí hay otra oportunidad de igualar oportunidades para aquellos que quieran continuar estudiando y por supuesto siempre hay el tema de educación a distancia, ¿no? Cómo podemos en esos grados, donde hay un poco más de autonomía, de autoorganización, ellos puedan también disfrutar de la educación a distancia para continuar estudios de capacitaciones laborales específicamente. Entonces pueden ver ahí algunas estadísticas, ¿no? Lima concentra la mayor matrícula, 41% de universitaria, 51% de tecnológica, 38% de técnico-productiva, y toda esta situación nos lleva a que 13 millones de la población económicamente activa solo tiene educación básica, ¿no? 13 millones de peruanos solo tienen educación básica, y que en ellos está la gran informalidad. 10.8, que es el 83% de esos 13 millones, está en la informalidad. Entonces, no tener estudios superiores parece ser un camino peligroso para tener una vida productiva en la informalidad, ¿no? Por eso es que es importantísimo darle esta igualdad de oportunidades a los estudiantes de ámbitos rurales, porque justamente su productividad se está viendo afectada a lo largo de la vida. Y ustedes pueden ver clarísimo en este gráfico cómo la productividad del sector urbano, por encima de la rural, ¿no? Casi por 3, ¿no? Casi 3 veces más. Entonces, sí me parece que la idea de comenzar a disminuir todos estos puntos de dolor, aliviar estos puntos de dolor en su conjunto, tendrán un impacto final en una productividad mayor que les permita agenciarse de los recursos necesarios para tener una mayor calidad de vida. Y hay algo importante que no debemos olvidar, porque ahorita estamos hablando de mucho de los jóvenes, qué posibilidades tienen para poder continuar su crecimiento y desarrollo en el futuro, pero también hay muchas personas adultas en el mundo rural, ¿no? Y que ahora que no han tenido un sistema educativo a la altura de sus derechos, ¿no? Cuando eran adolescentes, cuando eran niños, ¿no? Y ahora literalmente están en un proceso de abandono, de olvido. Ahí justamente es donde la patria pierde sentido, ¿no? Donde la idea de nación y identidad, ahora en nuestros 200 años de bicentenario, pierde sentido. Cuando, por ejemplo, tenemos esta enfermedad o esta latencia, este problema latente del analfabetismo, ¿no? Entonces, el alfabetismo rural en mujeres es 3 veces el de hombres, otra inequidad fuertísima, ¿no? Entonces, de la población de más de 15 años todavía tenemos un 5% de analfabetismo y ese está muy concentrado en lo rural, donde es casi 14% versus el 3.6%. El cambio que ustedes pueden hacer en una persona adulta entre analfabeto y alfabeto es inmenso, ¿no? No solo desde el lado que puede gozar de algunos derechos básicos o puede tener un mejor acceso a derechos básicos como el derecho a la identidad, el derecho al voto, el derecho a la salud, ¿no? No solo eso, sino que también ellos son papás, son mamás, ¿no? Y están en proceso de educar a una siguiente generación. Entonces, también darles la posibilidad de poder acceder a este alfabetismo les permitiría en el fondo ser mejores padres y madres y eso podría también ayudar a que las siguientes generaciones estén mejor preparadas. Entonces, acá también hay un olvido muy fuerte y que hay una serie de estrategias ligadas a la educación básica alternativa con estos círculos de aprendizaje que flexibilizan la posibilidad de llevar docentes a diferentes espacios donde se concentran analfabetismo,
En el caso rural suelen ser espacios agrícolas, pescadores artesanales, ¿no? Y otros espacios de concentración. Entonces ahí también hay una política muy interesante que podría ser parte de algún proyecto. Y así en su conjunto hemos visto, como ustedes pueden ver, 1 punto o 2 puntos de dolor por cada ciclo de vida, pero en la experiencia que ustedes tienen en territorio hay muchos más, ¿no? Y la idea es comenzar a desarrollar un diagnóstico conjunto y de experiencias conjuntas que nos permitan identificar todos estos puntos de dolor para entender el alivio y poder dar vida a esta promesa que ya viene circulando hace más de 20 años, ¿no? La promesa de la nueva ruralidad. La promesa de que una ruralidad está llena de potencialidades para que en complemento con la urbanidad podamos construir un mejor país. Y eso parte por ver la riqueza de su ambiente natural, la riqueza de su diversidad cultural, la riqueza de la conexión, de la sabiduría que podemos tener cuando ellos nos dicen vive bien, vive bonito, ¿no? Cuando ellos también tienen algo que compartir con las deficiencias que nosotros podamos tener en lo urbano, ¿no? Entonces, reconocer eso desde una manera horizontal para ayudarlos a mejorar, porque su mejora es la mejora de la urbanidad también, es justamente el centro de esta promesa de la nueva ruralidad. Porque al final, como país, si queremos ser una república consolidada, una democracia que beneficie a todos sus ciudadanos, no importa dónde hayas nacido, siempre tienes que tener las mismas oportunidades. Ese es el corazón que queremos compartir con ustedes en Ruralia y por lo cual estamos contentísimos de que hemos tenido esta magnífica respuesta por parte de ustedes, esa dedicación a poder llenar los formatos y este inicio de una relación que vamos a tener y que vamos a desarrollar a lo largo de los años y mientras ustedes quieran seguir aportando por el sector, ahí vamos a estar para acompañarlos. Muchas gracias.